Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy en nuestra tercera clase abordaremos sobre lo que es la motivación. La motivación como centro de interés de la didáctica. Haré una breve introducción referente a la motivación, diciendo un poquito que esta motivación hace alusión a un aspecto muy importante del estudiante. Hace alusión a su realidad autodinámica y no estática. Es muy importante porque facilita los determinantes que hacen que el alumno se comporte de una manera o de otra. La motivación es el interés que tiene el alumno por su aprendizaje o por las actividades que le conducen. A eso se llama motivación. Eso sale en forma interna de parte del estudiante. El aprendizaje, ¿qué es? Es el proceso que a través de un cambio de comportamiento se encuentran desarrolladas las destrezas, las habilidades, los conocimientos, las conductas, los valores. Viene a ser como un resultado de un proceso continuo. Anteriormente se decía que solamente aprendían los alumnos inteligentes y que las personas ya nacían con un elevado nivel de inteligencia. No, eso quedó para la historia. Actualmente existen variables como por ejemplo la atención y la motivación, que son indispensables para que el alumno aprenda. Todos nacemos con inteligencia. Algunos tienen un poco más elevada y otros menos. Pero ¿de qué depende para que aprenda? De la motivación, de la atención y otros factores más. En cuanto a la enseñanza y en cuanto al aprendizaje, hace referencia a aquellas fuerzas determinantes o factores que hacen que el alumno se ponga a escuchar. Existen diferentes tipos de motivación, pero yo quiero hablarles un poquito nada más de este tipo de motivación que se llama motivación positiva y motivación negativa. Motivación negativa puede ser que exista motivación negativa. Sí existe. Ya les digo en qué consiste. Primero les hablo de la motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiada siempre por un espíritu positivo. Sin embargo, la motivación negativa, que es la obligación que hace cumplir a la persona. ¿A través de qué? Castigos, amenazas. ¿Y quiénes son los que hacen esto? Le hace la familia, le hace la sociedad. Entonces es una motivación obligada, obligada. Existen también denominadas fuentes de la motivación. Estas fuentes se refieren al origen de los estímulos que hacen que un individuo se active o no se active. Si se activa, ¿cuáles son? Les digo, motivación de logro. Lo importante para la gente que se sienta motivado
de esta manera es alcanzar su objetivo establecido. Motivación de afiliación. En este caso, destaca el componente social. Lo que se busca principalmente es la unión del grupo y sentir que se forma parte de él. Muy bien, la motivación de poder. Lo más prioritario es lograr tener la capacidad de influir en su entorno, ya sea tanto en el comportamiento de las personas que le están rodeando en ese mismo momento o en modificar elementos concernientes a su contexto. Y por último, la motivación de competencia. El placer de un trabajo bien hecho. Un buen resultado es lo que destaca para que este tipo de motivación sea fructífero. El objetivo es lograr la meta pensando de tal forma que el resultado final sea excelente y ponga a prueba las habilidades del individuo para perfeccionarlos después durante el proceso. Existe también diferencia entre lo que es motivo, entre lo que es interés, lo que es necesidad. Todos estos aspectos, todos estos elementos son contextuales a lo que es la motivación. Cuando hablamos de motivo, estamos hablando de elementos que provocan movimientos, que nos llevan a obrar y a satisfacer nuestras necesidades. Cuando hablamos de interés, estamos hablando de la inclinación o preferencia que tenemos. Y hablamos de necesidad cuando aparecen las circunstancias en que alguien o algo es necesario, en donde se ve la carencia o la escasez de algo. Cuando existe un interés es porque hay una necesidad y un motivo. El motivo es interior, es la razón íntima del individuo que lo lleva a actuar porque tiene un interés y una necesidad. ¿Cómo se realiza la motivación? En realidad que no es tan fácil, porque no decimos al alumno, bueno, vos te vas a motivar a partir de ahora y el alumno ya está motivado. No, no es la forma correcta. Existen técnicas motivadoras que tenemos que conocer. El docente debe crear condiciones de motivación para que sus alumnos aprendan. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, conocimiento de los alumnos. Todo docente debe conocer a sus alumnos, conocer sus gustos, su situación sociocultural, económica, lograr que se acerquen. El docente tiene que acercarse a sus alumnos, no tiene que hacer que sus alumnos le tengan miedo. Otro, valoración de todo lo que hace el alumno. Existen docentes que pasan rechazando el trabajo de los alumnos. ¿Cómo vamos a poder motivarles si es que estamos procediendo de esa manera? Todo trabajo del alumno tiene valor y tenemos que hacerle entender eso. Los elogios para el alumno tienen que ser constantes. La utilización de los recursos didácticos, diferentes tipos de recursos, el trabajo cooperativo, que los estudiantes vivan, que los estudiantes se entusiasmen trabajando en forma cooperativa. Y no, por ejemplo, bueno, trabajarán en grupo, pero van a hablar en voz baja o van a estar en silencio. Son condiciones que no ayudan a la motivación. Las tareas que el docente presenta deben ser creativas.
Por sobre todo, debe mantener su entusiasmo. No es tan fácil tampoco que el docente mantenga su entusiasmo, ¿verdad? Cuando los alumnos son numerosos y los alumnos están de diferentes características, entonces es un esfuerzo sobrehumano que debe realizar también todo docente para mantenerse entusiasmado. Aplicación de varias estrategias. Que no sea el docente que cada vez que llega a la sala de clase toma el texto, toma el libro, toma la copia, se pone a leer, se pone a dictar, se pone a distribuir, se sienta. No, existen variadas estrategias muy interesantes que todo docente puede usar para poder hacer que sus alumnos se motiven en la clase. Los diálogos. Mantener el diálogo constante con los estudiantes. Eso no quiere decir que desde que entra hasta que sale de la clase se va a poner a hablar con los alumnos. No, tampoco eso, ¿verdad? Entonces, por sobre todo, una conexión entre el docente y el alumno hará que exista una motivación de parte de sus estudiantes. Y ahora viene un punto que a mí me gusta muchísimo, me llamó la atención y yo creo que a ustedes les va a gustar también. ¿Y saben de qué habla? De los tipos de alumnos según la motivación. Vamos a ir analizando un poquitito las características que tiene cada alumno y seguramente ustedes se van a ubicar por lo menos en uno de ellos. Existe el primero que dice alumno rebotado. Oh, rebotado. ¿Quién será? Gasta su tiempo en dejar pasar la vida. Le encanta hacer garabatos y caricaturas. No le afecta nada de lo que se le diga. El alumno apuntador, el que escribe constantemente y es el encargado siempre de distribuir los apuntes y las fotocopias a los demás. El alumno asocial viene pocas veces a clase y se sienta muy cerca de la pared o hacia atrás, en un lugar medio oculto. El alumno camello protesta por casi todo y está siempre en las batucadas. Es el primero que encabeza las huelgas para llamar un poco la atención. El alumno sábelo todo. Sábelo todo. Siempre responde a todo. Los profesores le conocen, pero los compañeros le consideran una pesadilla o una humedad. El alumno triunfador es emprendedor, pero falta mucho a clase. Pero después él triunfará. Ni bien termina su carrera, ya estará trabajando en su profesión o abriendo una empresa. El positivo, su colaboración siempre es útil. Siempre está dispuesto para todo. El tímido habla poco y formula así preguntas fáciles de responder. Miren este que viene ahora, el pedante. Es el alzado, el que se cree superior a todo y a todos. Y este alumno zorro, dice, el que hace preguntas para que el profesor caiga en la trampa. El que mira su celular cuando el profesor desarrolla la clase y hace preguntas que posiblemente le sorprenda al profesor y le quiera dejar en ridículo. Ese es el alumno zorro, como su nombre dice, zorro. ¿Quién es el zorro?
el vivo, el habilidoso, el mentiroso. Ese es el zorro. Y bueno, hay otra clasificación, así que rápidamente me gustaría también compartir con ustedes. Los alumnos exuberantes son los que se motivan así en forma espontánea. Ellos viven motivados, viven felices. Los alumnos concienzudos son capaces de promover esfuerzos con los compañeros y demostrar siempre interés. Los dependientes responden con entusiasmo a los estímulos del docente, pero siempre está dependiendo de lo que el docente pueda decirle o lo que el docente va a decidir con él. Los alumnos vacilantes necesitan que el docente mantenga un ritmo interno de motivación. Vacilante es el que a veces está, a veces no está y muchas veces duda. Depende mucho también del profesor y de su motivación para que reaccione. Los eficientes son los automotivados y entusiastas. Son los que no tienen problemas, ¿verdad? Los fácilmente motivables. Los fácilmente motivables. ¿Quiénes son? Los que no son constantes ni perseverantes. Rápidamente se motiva, pero también así rápidamente se desmotiva. Los alumnos visuales son los que se motivan solamente viendo videos, viendo imágenes, viendo esquemas. Solamente se motivan así. Los alumnos orales son los que se motivan más con clases magistrales, solo con escuchar. No necesita otro tipo de clase. Solo con escuchar una clase magistral ya se siente motivado y aprende. Y este último se llama alumnos teflones. ¿Qué querrá decir teflones? Escuchen, de fácil distracción. No se queda quieto en el aula. Cualquier cosa le llama la atención y ya pierde de nuevo su concentración. Bueno, queridos alumnos, ya ven ustedes la cantidad de clases de alumnos que existen según la motivación. ¿En cuál de ellos ustedes se ubican? Les dejo esta reflexión para que puedan analizarse, para que puedan autoanalizarse y ver un poquito en dónde están y en qué medida está favoreciendo la motivación de ustedes.